La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Muy buenos días y bienvenidos a este programa Por la Palabra. Es una bendición que Dios me concede de estar con ustedes en este día para compartir palabra, hablar de temas de interés social, y queremos pues en esta hora orar por todas aquellas personas que están al alcance de esta onda radial y a través de las redes. Así que hoy es un día que le damos gracias a Dios porque Dios nos libra de la aflicción, Dios nos libra de las cargas, y es un buen día para buscar de Dios, es un buen día para entrar en comunión con Él. Y te invito a que entres a la página de Facebook de Centro Cristiano Vida Abundante para que escribas tu notita de tu petición de oración o tu comentario a esta reflexión que hacemos hoy. He ido a algunos lugares y algunas personas nos están saludando y dando gracias por este programa que está siendo de bendición a aquellos que lo sintonizan tempranito. Así que gracias por esa sintonía, por estar con nosotros. Y quisiera leerte un salmo de la Escritura, que es el Salmo 107, que habla sobre el Dios que libra de la aflicción. Y tiene algunos 43 versos. Yo le voy a dar lectura a estos mismos, y así que medita en esta palabra en este día que Dios ha hecho para ti y para mí. Alabad a Dios porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin encontrar ciudad en donde vivir, hambrientos y con sed. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y el Señor los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Esos son los primeros 9 versos del Salmo 107. Y te garantiza que Dios te está llamando en esta hora, que te redime, que te congrega, que aunque tú estés, escúchame bien, andando perdido por el desierto. Y esa expresión lo que implica es estar solo, implica que gente te dejó y no están compartiendo contigo, indica que si estás perdido por el desierto, no sabes el camino, no sabes si hay camino, y estás fuera del alcance de gente que te pueda ayudar. Dice, sin camino, sin encontrar una ciudad donde vivir, no encuentras dónde sentirte cómodo, dónde estar seguro. Dice algo más, dice, tu condición es de hambre y de sed. Tu alma desfallece dentro de ti. Fíjate que describe una condición bien difícil de necesidad, de escasez, de soledad. Y puede ser que en algún momento de tu vida te hayas sentido de esa manera. Pero este salmo te dice que a pesar de todas esas situaciones, hay un verso 6. Puede haber algo que cambie tu vida. Puede haber algo que cambie, como dice el Salmo 30, tu lamento en baile. Y eso no es otra cosa que hablarle a Dios. Dice, entonces clamaron a Dios en su angustia. O sea, que le tienes que contar a Dios en tu oración lo que te está pasando, lo que estás sintiendo. Y dice aquí mismo, y Dios los libró de sus angustias. O sea, que viene una liberación poderosa de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los tuyos, y es posible experimentar esa bendición del Señor. No solamente te libra de la angustia, dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¡Wow! Lo que te está diciendo es que si tú no sabes por dónde andar, Dios te va a guiar, te va a llevar de la mano, te va a permitir encontrar el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que te dirige por camino derecho. ¿Para qué? Para que llegues a la meta, para que encuentres el lugar de vida,
para que encuentres la ciudad habitable. O sea, que todos esos problemas que describían los primeros versos, los versos del 1 al 5, se resuelven clamando a Dios, pidiéndole a Dios, contándole a Dios tu angustia. Y la respuesta, la contestación de Dios a tu oración es que te va a guiar, te va a dar ese camino y te va a permitir que encuentres el lugar donde tengas reposo. Así que el verso 8 dice, pues mira, como tenemos todo eso, vamos a alabar la misericordia de Dios, vamos a darle gracias a Dios por sus maravillas, vamos a darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él alimenta el alma que está necesitada, llena de bien al alma hambrienta. Así que en esta primera parte de este programa, yo te invito en este día que no te rindas, a que si no sabes lo que tienes que hacer, busques la voluntad de Dios en esta hora. Dile, Señor, sé propicio a mí, necesito que me aclares la mente, que me aclares el corazón. Cuando tú no sabes lo que tienes que hacer, lo mejor es que no tomes una decisión hasta que sientas en tu corazón que Dios te está guiando, hasta que el consejo de Dios llegue a tu vida, ya sea a través de alguien que te asesore, que te ayude, que te oriente, porque es necesario buscar ayuda. De hecho, Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y es un buen tiempo para entrar en esa voluntad de Dios y que no te rindas, que no te des por vencido. Cree que es posible encontrar solución al problema que estás pasando. Cree que es posible que la gracia y la misericordia de Dios se manifiesten a tu vida. Y como te hemos dicho otras veces y te lo queremos repetir en este día para aquellos que, ¿verdad?, quizás por primera vez escuchan este programa o hace tiempo no lo sintonizan o que sintonizaron buscando emisoras y se han encontrado con Noti 1630, se van a dar cuenta que la misericordia de Dios es esa manifestación de Dios donde Dios no me da lo que yo me merezco. Eso es misericordia, que no me castiga a pesar de mis errores, sino que me perdona. Y hay ocasiones donde me castiga, pero en la misericordia yo no me lo gané. En la misericordia me lo dieron, no me dieron lo que ameritaban las consecuencias de mis actos. Esa es la misericordia de Dios. Y lo otro que distingue al cristianismo es la gracia de Dios, que es un regalo. Te dan lo que no mereces. En una no te dan lo que mereces, que es la misericordia, pero en la gracia de Dios te dan lo que no te mereces. Por ejemplo, el perdón inmerecido, que Dios te lo da. Así que es buen día para entrar en esa comunión con Él, que sabiendo que no merecemos lo que Dios nos está dando, seamos agradecidos de esa gracia de Dios que distingue el cristianismo de cualquier otra religión en este planeta. Pero cuando tú sigues leyendo este Salmo 107, riquísimo en este tipo de experiencia, te dice que algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. ¡Wow! Esto es una expresión bien fuerte. Que estaban presos, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a la palabra de Dios. Aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso Dios quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Dios en su angustia, Dios los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Así que hay que darle gracias a Dios, porque en esta hora esa gracia y esa misericordia está disponible. Fíjate que aquí hay un segundo grupo. El primer grupo estaba en los versos desde el 1 hasta el verso 9. Este segundo grupo está desde el verso 10 aproximadamente hasta el verso 16, ¿verdad? Que el Dios que quebranta las puertas de bronce, desmenuza los cerrojos de hierro. Así que tienes esa gracia y esa misericordia de Dios en este segundo grupo, donde escucha bien lo que dice.
gente que mora en tinieblas, o sea, no pueden ver, están ciegos. La oscuridad no les permite ver camino. No tienen muchas opciones en la vida. Y no solamente habla de tinieblas, habla de sombra de muerte. O sea, están en riesgo, están en peligro. Quizás su salud está diezmada. Pienso en una niñita que se llama Mila, y Mila necesita un milagro de Dios en esta hora. Hemos estado clamando para que la gracia de Dios la cubra, la misericordia de Dios la arrope, y ver que lo que la está afectando se vaya en el nombre de Jesús. Que la gracia, esa mano de Dios sobre ella, sea poderosa. Dice aquí que no solamente los que están en tinieblas y están en sombra de muerte, hay otros que están aprisionados en aflicción y en hierros. Estamos hablando ya de situaciones emocionales, estamos hablando de gente que las circunstancias de la vida los acorrala, las circunstancias de la vida los limita. Y hoy Dios te está diciendo en esta palabra poderosa que aunque estés sin camino porque no puedes ver, aunque estés en el peligro del acecho de la sombra de la muerte, aunque estés preso en tus dolores y en tus crisis, y estés atado por hierro, ya estamos hablando de algo que es sobrenatural, que es contra ti, que no tienes las fuerzas para vencer eso, y en esta hora el Dios que es fiel, el Dios que te sostiene, el Dios que sale a tu encuentro en este día, tiene poder para sacarte de esa prisión de dolores, de ese aprisionamiento de crisis y de limitación donde te sientes debilitado. El Dios poderoso que te saca de esas ataduras de hierro que son más poderosas que tú, pero hay uno que es más poderoso que esas ataduras y las quebranta en esta hora. Y tú le vas a decir: Dios, yo necesito que tú seas propicio a mí. Dios, yo necesito que vengas a mi vida, que me saques de esta oscuridad, que venzas estas tinieblas, que alumbres toda esta oscuridad para yo poder ver lo que tú me estás mostrando, que me saques de esta sombra de muerte, que tu vida me arrope en esta hora. Le vas a decir eso a Dios en tu oración, es sencillo, cuéntaselo. Señor, reconozco que tengo estos dolores, tengo esto que me aflige, que me lastima, que me milita, que me debilita, y necesito, Dios, que venga sobre mí, que tu misericordia me arrope, que esto que es más poderoso que yo sea quebrantado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque me lo busqué, porque fui rebelde a la palabra de Dios, reté el consejo del Altísimo, aborrecí el consejo de Dios. Así hay mucha gente que no quieren saber de la palabra de Dios. Así hay mucha gente que aborrecen el consejo de Dios, como algunos grupitos profesionales que le dieron la espalda a Dios y quieren arropar a toda su matrícula en su atadura. Unos que llevan una vida perversa, que perdieron la vergüenza, que ya están en la maldad, pero pura maldad, en la aberración, contra naturaleza. ¿Y qué quieren ellos? Pues usar las oportunidades que tienen para enfermar a otros, para atarlos, para limitarlos. Y hay poder de Dios en esta hora para quebrantar eso. Gente que se lo buscó porque fueron rebeldes a la palabra de Dios, porque aborrecieron el consejo de Dios, y por eso quebrantó con el trabajo su corazón. Por eso cayeron y no hubo quien los ayudase. No es que se lo buscaron, es que disfrutan estar en la atadura. Luego, la única manera de salir de eso, porque eso los arropa, los alcanza, no tienen paz. Están en una condición emocional y moral que no tienen paz y tienen que clamar a Dios en su angustia. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a pesar de que tú te buscas el problema? Como dice aquí, dice: luego que claman a Dios en su angustia, Dios los libra de sus aflicciones, los saca de las tinieblas, los saca de la sombra de muerte y rompe sus prisiones. Es posible salir de un vicio de droga, es posible recuperar la sobriedad y salir del alcoholismo, es posible dejar de ser un abusador, es posible dejar de ser un maltratante, es posible dejar de ser pillo, es posible dejar de ser corrupto, porque la gracia
y la misericordia de Dios está disponible para ti y para los tuyos en este día. Que si prestaste bien atención al contenido, dice, puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Fíjate eso está describiendo la misma primera parte de ese Salmo 107. Gente que está perdida por un desierto, gente que está sola, que no tienen el camino marcado, que no tienen un lugar a donde ir, gente que tiene hambre, gente que tiene sed, que su alma desfallece en ellos, que de momento les llega una situación que los rodea y los alcanza y no hay manera de salir de ahí, que en medio de esa angustia no saben qué hacer. El himno que canta Marcos y Crystal Lewis dice, pero hay una verdad, que nunca me deja desfallecer. Aunque yo no la deba merecer, me sostiene. ¿Ves? Ahí lo tiene. No la merezco, pero me la dan. Es una misericordia y una gracia que es la verdad de Dios para mí. Y Dios ha sido fiel. Su fidelidad no se acaba. Permanece, siempre crece. Dios es fiel. Y por de que puedas estar en oscuridad, que no sabes para dónde vas, hay un Dios que te guía, que te ama, que te quiere bendecir. Bendecir a ti y a los tuyos. Y esto es una buena hora para decirle, Dios, yo creo en ti. Yo siempre creeré en ti. Y Dios, en esta hora te doy gracias porque has sido fiel. Te doy gracias porque me cubres y me alcanzas. Por eso es que te invito a que no te rindas, a que clames a Dios, a que le digas, Señor, yo me presento delante de ti. Dios, tú sabes lo que me está sucediendo y necesito que me dirijas, que me guíes. Y con esto no te estás haciendo religioso, con esto no te estás haciendo evangélico o pentecostal o católico, sino que en esta hora lo que estás diciendo es, Dios, yo reconozco que tú estás y te suplico que arropes mi vida, mi mente y mi corazón. Si tú le crees a Dios, esa gracia y esa misericordia va a venir sobre tu vida. Hay un grupo que fue rebelde a la palabra de Dios, que aborrecieron el consejo de Dios, por eso el trabajo los agota, caen y no hay quien los ayude, y la respuesta o la solución es clamar a Dios en tu angustia y en tu aflicción, y para eso te queremos ayudar. Por eso es que te decimos que llame, que escriba, que nos dejes saber tu petición, porque tenemos grupos de oración que te ayudan, que van a hacer esta petición, que la repetimos y estamos viendo milagros de Dios, estamos viendo misericordia de Dios allá en el Centro Cristiano Vida Abundante. Todas las semanas hay testimonios de personas que están narrando cómo Dios les ha sanado, cómo han ido mejorando en sus condiciones, cómo situaciones bien difíciles, pues Dios las ha ido como disipando, su gracia, su misericordia, su poder, cómo saca a gente de las tinieblas y de las sombras de muerte, cómo Dios rompe las prisiones. Por eso puedes alabar a Dios, darle gracias por las maravillas, por el perdón, por la misericordia, por el Dios que te saca de un poder que es más fuerte que tú, que quebranta las puertas de bronce, que desmenuza los cerrojos de hierro, lo que tú no puedes abrir, lo que no puedes pasar porque es mucho más poderoso que tú. Gente que ha sido afligida por insensata, por el camino, por el estilo de vida de su rebelión, por las maldades, porque su alma abomina todo alimento que viene de Dios. Llegan hasta las puertas de la muerte. Fíjate que este tercer grupo es un grupo que está en una condición sumamente difícil. ¿Por qué? Porque este grupo está limitado por puertas de bronce, cerrojos de hierro, son afligidos por insensatez. El insensato le da la espalda a Dios. El insensato es el necio que quiere vivir como si Dios no existiera, que rechazan todo alimento espiritual, no les importa saber la oportunidad de conectarse con Dios, de congregarse, de orar, de buscar su rostro, y llegan hasta las mismas puertas de la muerte. O sea que lo que les queda de camino es entrar hacia la muerte. Pero, dice aquí esta palabra poderosa, Salmo 107, verso 19, pero clamas a Dios en tu angustia.
Ese Dios que tú le clamas te responde, te contesta, es propicio a ti. Ese es el Dios que te libra de tu aflicción, que envía su palabra y te sana y te libra de la ruina. O sea que aquí hay un package completo. ¿Por qué? Porque te da esperanza, sana tus dolencias y te libra de la ruina. Es posible prevenir, es posible evitar el desastre. Y no importa lo que hayas hecho, Dios te está diciendo en esta mañana que Él transforma tu situación, que puedes alabarlo por su misericordia, por las maravillas que tiene para contigo, para tus hijos, para tu casa, para los tuyos. Puedes ofrecerle alabanza a Dios, puedes publicar obras de júbilo, diciendo, mira, Dios hizo esto en mi vida. Y yo te invito a que le creas, a que le digas, Señor, yo me rindo en este día delante de ti. Te suplico, Dios, que seas propicio a mí en esta hora, que tu gracia, que tu misericordia me alcancen y me cubran. Créele a ese Dios que ha sido fiel, que aunque la oscuridad te rodee, que aunque las situaciones difíciles te alcancen de momento, aunque lo que nunca esperaste te llegó, aunque el día malo llegó a tu casa, aunque pasó lo que pasó, aunque estés en una neblina de dolor, de angustia, de limitación, a pesar de que tú creas que no hay salida para ti, hay una verdad. Esa verdad que no te deja desfallecer ni te abandona. Que aunque tú estés en una condición bien difícil, que tú digas, es que yo no me merezco este milagro de Dios, Dios te va a sostener. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y su fidelidad no se acaba. Por eso es que tú le puedes creer a Dios en esta hora y yo te invito a que pongas tu fe en Él. A que le digas, Señor, yo clamo a ti por los míos, por mi casa, por mi familia y suplico que tu misericordia me arrope. Si crees eso en esta hora, esa gracia y esa misericordia de Dios vendrán sobre ti. Continuamos leyendo este Salmo 107 de la poderosa palabra del Señor, Salmo que nos está exhortando a poner nuestra confianza en Él, y puedes en esta hora estar en la seguridad de que su misericordia te arropa, te alcanza y que es posible recibir esta sanidad de Dios en este día. Así que quiero mirar estos versos del 23 en adelante, que tiene que ver con aquellos que ponen su confianza en lo material, ¿verdad? O en sus propios esfuerzos, que eso no está mal, hacer sus propios esfuerzos. Pero escucha bien lo que dicen estos versos. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades, porque Dios habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Dios en su angustia, y Dios los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y tranquilidad, y se apaciguan las ondas del mar. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Den gracias a Dios por su misericordia. Alaben a Dios por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad donde han de vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía y de males y congoja. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagamundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cállense la boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias
de Dios. Esta expresión poderosa de aquellos que necesitan un milagro de Dios en su vida. Fíjate que este Salmo 107 ha descrito diversas situaciones, ¿verdad? En las que un ser humano pueda estar pasando y cómo clamar a Dios es lo que hace la gran diferencia. Ya en estos últimos versos del 23 en adelante, te lo voy a leer en otra de las versiones muy bonitas, que dice de la siguiente manera, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ¿verdad? Ellos han visto las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Fíjate qué cosa más interesante esta palabra del Señor. Y lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: hubo quienes salieron a cruzar el mar en barcos y se fueron a atravesar el océano para comerciar. Y vieron las obras que hace el Señor y sus maravillas en alta mar. Dios dio la orden y se desató una tormenta. Las olas se hicieron cada vez más grandes. Fueron levantados hasta el cielo y arrojados a lo profundo del mar. Se marearon y vomitaron mucho. Rebalaron y caían como si estuvieran borrachos. De nada les servía su habilidad de navegante. Entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor y el Señor los libró de sus dificultades. Cambió la tempestad en brisa, calmó las olas. Se alegraron al ver el mar calmado y Dios los guió al puerto deseado. Den gracias al Señor por su fiel amor y porque Él hace hasta lo imposible a favor de los seres humanos. Alábenlo en el templo, alábenlo cuando se reúnan los ancianos líderes del pueblo. Fíjate que aquí da unas razones por las cuales dar gracias a Dios, ¿verdad? Pero se describe de la gente que sale a hacer su comercio, que saben que Dios es el que suple, que hace las maravillas, que ha estado con ellos en el camino. Pero de momento las circunstancias cambian. De momento se levanta una tempestad, se levanta una tormenta, que es bastante fuerte, porque dice que las olas se levantan hasta el cielo y que muchas cosas caen a lo profundo del mar. Gente se marea, resbala, se caen como si estuvieran borrachos, o sea, no tienen control de dónde están, ni cómo están, ni de sus circunstancias, y nada o lo que puedan hacer no les sirve para resolver su situación. Por eso es que dice aquí: de nada les servía su habilidad de ser navegante. ¿Por qué? Porque hay crisis que llegan, hay situaciones que de momento se desatan, que tú no puedes hacer nada. Y lo único que puedes hacer es lo que dice este Salmo 107, verso 28. Entonces en tu problema, entonces en tu angustia, entonces en tu depresión, entonces desde tu tristeza, entonces desde lo más profundo de tu cansancio, tú le pides ayuda a Dios y Dios sale a tu encuentro. Dios entonces responde tu oración y te libra de tus dificultades. Lo sobrenatural de Dios se desata sobre tu vida. Cambia la tempestad en brisa, calma las olas y te alegras al ver el mar calmado. Y Dios te guía al puerto seguro. El Dios que tiene poder, el que manifiesta su gloria, aquel que puede intervenir en medio de tu problema. Puedes clamar a Él hoy. No pierdes nada con orar. No pierdes nada con pedirle al Dios de los cielos. Sabes que la Biblia es riquísima en expresiones que narran y describen el poder de Dios, precisamente en situaciones de oración. Cuando tú vas, por ejemplo, a ese Salmo 91, el final del Salmo dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea que puedes estar en la seguridad de que clamas a Dios y Dios te responde. Eso es lo que dice ese Salmo 91. Que puedes tener la seguridad de que lo llamas y Dios te responde.
que está contigo aun cuando tú te encuentres en dificultades, que Dios te va a rescatar, te va a hacer bien, te va a rendir honores. Dios hará que tú puedas disfrutar de una larga vida porque te va a mostrar su salvación. Créele a Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice esta palabra poderosa. Yo también lo libraré. Te pondré en alto porque has conocido el nombre del Señor. Yo te invito en esta hora que le creas a Dios. El Dios que te salva porque te ama. El Dios que te protege porque tú reconoces su nombre. Que puedes llamarlo y Él te responde. Que va a estar contigo aunque te encuentres en dificultades. El Dios que te rescata y te hace bien y te va a bendecir de manera poderosa. Yo te invito a que hagas oración, a que le digas, Señor, esto es lo que me está pasando. Puedes hacer un rezo también, puedes repetir una oración escrita, puedes leer la que está en las Escrituras, en Lucas capítulo 11. El Padre nuestro que está en el cielo, que tú honras ese nombre, que lo santifica, el Dios que está esperando en esta hora que clames a Él, que de hecho los profetas en el Antiguo Testamento narraban cómo el Dios poderoso, el Dios todopoderoso, contesta tu oración. El Dios que está esperando que tú le hables. El Dios que le dijo al profeta Jeremías que clamara a él, que le iba a responder. Es algo poderoso. ¿Por qué? Dice Jeremías capítulo 33 y verso 3. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Dios que te está invitando a que le clames, el Dios que te está invitando a que le creas, es el mismo Dios que sale a tu encuentro hoy y te dice que puedes orar a Él, que puedes hablarle a Él. Cuéntale tu problema, cuéntale tu angustia, cuéntale a Dios lo que te está pasando. Y si haces eso, esa gracia y esa misericordia de Dios va a arropar tu vida. En la versión Palabra de Dios para Todos, Dios le está diciendo al profeta Jeremías lo siguiente. Te lo voy a leer desde el verso 1. Dice, el Señor le dio un segundo mensaje a Jeremías mientras éste se encontraba todavía detenido en el patio de la prisión. O sea que Jeremías lo meten preso precisamente por su fe. Y dice, este es un mensaje del Señor que creó la tierra. El Señor que la colocó con firmeza en su lugar, o sea, el Dios creador. Su nombre es Yahvé. Él dice, llámame a mí, que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Dios te está convocando en este día a que clames a Él. Prueba con hablarle a Dios, el Dios que te va a responder. Que cuando aquí te dice que te va a contar secretos grandiosos que tú no te puedes imaginar y que no los conoces, es el Dios que te va a revelar, te va a mostrar, te va a guiar, te va a decir lo que tienes que hacer, te va a dar la idea para salir del problema, porque Él es fuente de toda sabiduría, Dios es fuente de todo bien, te va a permitir salir de esa atadura en la que tú estás, gente que está confundida, que tiene serios problemas emocionales y mentales por la crisis que pasaron, por el problema que experimentaron. Y Dios te está diciendo hoy que está esperando que te dirijas a Él. Llama a mí y yo te responderé. Preciosa esa palabra poderosa que te está diciendo que su gloria te va a cubrir, como pasó en el Sinaí, que esa gloria de Dios arropó ese monte Sinaí cuando Moisés estaba allí y su gloria vino sobre él. El Dios que quiere bendecirte en este día, el Dios que está diciendo que está cerca de ti, que está cerca de tu casa, que está cerca de los tuyos. El Dios que es medicina para tu familia, porque dice, pero después les daré salud, les traeré medicina y haré que gocen de paz y seguridad. El Dios que quiere sanarte en este día. Quieres pedir una segunda opinión al Dios de los cielos en esta hora. Quizás te dieron un diagnóstico que no es el mejor para ti. Y yo te invito a que los retes en oración. A que si bien es cierto, todas las
estudios y los laboratorios dicen que tienes lo que tú tienes, tú puedes acudir a uno que es poderoso, a uno que tiene gracia, que tiene misericordia y que puede venir sobre ti en esta hora, al Dios que está obrando. Pienso en una hermana de la iglesia, se llama Nidia, que le diagnosticaron un cáncer en el páncreas y que clamamos a Dios y se ha seguido clamando y se ha seguido orando y se ha seguido retando esa enfermedad y cómo ha ido poco a poco reduciendo y los contagios han ido bajando y están ahora en el punto más bajo. Se ha ido reduciendo su problema. Dios ha ido obrando, renovando ese órgano del cuerpo. Otra hermana que se llama Sujei, un quiste canceroso que empezó a crecer, que era una cosa terrible, meses en unas situaciones difíciles, y cómo Dios ha ido obrando. Y los últimos estudios dicen que se ha ido reduciendo y reduciendo y reduciendo, y se ha ido minimizando. Y así tantos otros casos que estamos viendo de la gracia y la misericordia de Dios obrando. Gente como el hermano Ramón, que Dios lo sanó de sus problemas de disco. Y por ahí te puedo seguir narrando de personas que han ido mejorando en su salud. ¿Por qué? Porque hay un pueblo clamando, porque hay un pueblo que le creyó a Dios, que agarró esta palabra que dice, clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes, milagros que tú no conoces, posibilidades que vienen sobre tu vida, y por eso tú no te rindes nada. Y por eso vamos en esta hora a invitarte a que entres a la página de Facebook del Centro Cristiano Vida Abundante, que escribas tu notita ahí, tu petición. Puedes llamar al 787-6870 y vas a decir, pastor, necesito que oren por esta situación. Presenta esa situación que tienes tú, tu familia, los tuyos. No te rindas nada. Sí, lucha, ve al médico, sométete a los tratamientos, sé un buen paciente, sé disciplinado, mejora tu alimentación. Pero en adición a eso, vamos a retar en oración esa enfermedad. Se tiene que detener en el nombre de Jesús. La gracia y la misericordia de Dios vendrá sobre ti. Según la gloria del Señor cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí, que esa gracia, esa gloria de Dios venga sobre ti, que te liberte, que rompa las cadenas, que aclare tu pensamiento, que ordene tu sentido a esa identidad que Dios te dio, como te creó, que lo vivas, que lo disfrutes, que te goces de esa misericordia de Dios. Puedes seguir escribiéndome, página de Facebook de Centro Cristiano Vida Abundante, tu petición de oración, no te rindas, créele a Dios. Es posible recibir un milagro poderoso de Él. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Hasta cuándo vas a tener esa petición de oración? Hasta que la paz de Dios arrope tu mente y tu corazón. Por eso es que me encanta la palabra del Señor, porque te da un indicador de cómo hacer las cosas. Esa palabra que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Filipenses, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y Timoteo, que son siervos de Cristo, le escriben a todos los santos de Cristo Jesús que están en la ciudad de Filipos, a los obispos, a los diáconos, y luego de saludarlos y decirles gracias y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, empiezan a hablar una serie de consejos para todos los creyentes allí. Se les explica que es importante vivir para Cristo, que aprovechemos nuestra vida para servirle a Dios, y empieza a hablar de la humillación y la exaltación de Cristo, de cómo el Señor se entregó, ¿verdad?, en su sentir de Cristo, que a pesar de ser Dios no estimó eso como cosa a que agarrarse, sino que se despoja de esa condición de deidad y toma forma de siervo y se hace hombre para rescatar una humanidad que está perdida en el pecado. Esa epístola sigue hablando de que nosotros alumbramos en medio de las tinieblas, que debemos ser luminares en el mundo, que se habla de Timoteo y Epafrodito, que son líderes de la iglesia, que se le habla a la gente de seguir una meta, de proseguir la vocación que Dios nos ha dado,
que nadie nace por casualidad, que todos tienen un propósito en la vida y que lo que hay que mirar es que tenemos que ser fieles a ese Dios todopoderoso, que cosas que llevábamos por ganancia en esta vida las tiramos como pérdida por amor a Dios, para que seamos hallados firmes en Él, para que entendamos que hay que seguir una meta, que hay un premio del supremo llamamiento de Dios en nuestras vidas, que nos regocijemos en el Señor. Y en estos últimos consejos que Él da en esta epístola a los Filipenses, Él les explica y les dice, miren, yo quiero que ustedes sepan que pueden clamar y pueden orar y que por nada deben estar afanosos, sino que ustedes deben presentar a Dios todas sus peticiones cada vez que se acuerden de esas oraciones que están haciendo. Que cada vez que ustedes busquen el propósito del Señor, presenten eso en oración. O sea que es bien interesantísimo, ¿verdad? Por así decir, que puedes presentar esa petición a Dios. Y cuando tú vas al capítulo 4 de Filipenses, te vas a dar cuenta que esos versos desde el 6 en adelante dicen que no te preocupes por nada, que más bien le pides al Señor lo que tú necesites, que le agradezcas siempre, hay que ser agradecido. Te dice que si tú tienes esa práctica de oración, ¿verdad? Que no estés afanoso, sino que sea conocida tu petición delante de Dios en toda oración y ruego y le des gracias a Dios. Ese ejercicio espiritual te permite dejar esa preocupación en las manos de Dios, que le puedes pedirle a Dios lo que tú necesitas y darle gracias a Dios. Hay que ser agradecido. ¿Cuál es el efecto de tú presentar esa preocupación delante de Dios? Que cada vez que te acuerdes, fíjate esto, te llegó ese pensamiento, pueden ser 5 veces al día, preséntaselo a Dios. De momento, la paz de Dios hará guardia sobre todos tus pensamientos. La paz de Dios hará guardia sobre tus sentimientos porque tú perteneces a Cristo. Y su paz puede hacer lo que te hace falta mucho mejor que nuestra mente humana. Me gusta esta expresión porque dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Fíjate que aquí hay dos cosas fundamentales en esa gracia y en esa misericordia de Dios que arropan tu vida. Así que créele a Dios en esta hora. No te rindas nada. Presenta eso que te está aturdiendo en las manos del Señor. ¿Hasta cuándo vas a orar? Hasta que experimentes esa paz de Dios. Hasta que el pensamiento Dios lo guíe y se te vaya esa ansiedad y tu corazón se afirme en Cristo Jesús. Queremos en este día exhortarte a que le creas a Dios, a que confíes en Él, a que entiendas que es posible tener fortaleza espiritual y para eso la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es fundamental. Una de las experiencias cristianas precisamente tiene que ver con la persona y obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sobre lo que es el Dios que sale a nuestro encuentro. Salmo 107, mirábamos los diversos grupos que hay en el Salmo y cómo clamar a Dios en la angustia, cómo clamar a Dios desde el dolor, cómo clamar a Dios desde la depresión. Es posible recibir esa respuesta de Dios donde nos levanta, nos fortalece, nos renueva la fuerza y nos permite seguir adelante. Y de ahí ese llamado, ¿verdad?, a buscar de Dios, a inquirir en su presencia, y que nos permite experimentar una sanidad interior, una sanidad interna, y que esos modelos de sanidad que hace el Espíritu Santo son variados, son innumerables. Así que yo te invito en esta hora a que entiendas lo que dice esta palabra, nos acercamos a la misma, y en esta narración que vemos desde el Génesis, un hombre como Adán que estaba en el paraíso, que estaba muy bien, que el Espíritu regía su vida, que su alma estaba bajo el gobierno de ese Espíritu y que todo eso cambia. ¿Cuándo cambian las cosas? Bueno, al pecar muere espiritualmente, o sea, el Espíritu muere y entonces recordamos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23.
Por lo tanto, al espíritu morir por la obra del pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Significa que el alma pasa a tomar dominio. ¿Y qué es el alma? Las emociones. Pasó a tomar dominio, y las cosas propias entonces de cada uno que no son conocidas, pues de momento, luego de esa caída, el hombre natural queda como el dueño de sí mismo. Ya la relación espiritual se pierde, se abandona, y hay serios problemas, que ese es el marco de referencia de todas las religiones en este planeta. Sacando al cristianismo, en todas, el hombre puede alcanzar la posibilidad de ser Dios, de ir subiendo en niveles como si fuera un ascensorista, por esfuerzos en un lado, por experiencias en otro, por rituales en otro, y el hombre va haciendo un upgrade y va subiendo de una manera u otra por esfuerzo propio. Esa es la mentalidad humana. El hombre pasa a ser Dios, Dios de sí mismo, autónomo, soberano, todo se tiene que sujetar a él, y eso lo ves en todas las tendencias sociales que están habiendo. Sin embargo, sabemos que cuando hay muerte espiritual, las cosas cambian de una manera terrible. Por eso es que tenemos que en la experiencia cristiana confesar nuestro pecado, acercarnos a Dios. ¿Por qué razón? Porque si lo que domina tu vida es el alma, pues hay cosas propias de ti que están conocidas, pero hay otras que no son conocidas. Así que luego de esa caída del hombre natural, el hombre quedó precisamente de hombre natural, pasó a ser un hombre carnal. Y por eso es que aceptar a Cristo como Señor y Salvador revierte esa mortandad, ¿verdad? Cristo viene a ser morada en el creyente, y ahora el creyente es templo del Espíritu Santo, el cual entra en el ser humano, y el ser humano empieza a tener una vida espiritual, pasa de muerte a vida, como dice el libro de Efesios, que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, pero que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 1, dice: y Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, del alma, de las emociones. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero aquí viene: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo, una dádiva de Dios. Así que esa misericordia de Dios en nosotros es lo que nos da vida, y vida abundante. Por eso es que el espíritu está a veces, necesitado, y operamos en el alma. Cuando el espíritu está debilitado, en este caso muerto para aquellos que están sin Cristo, pues tienen un serio problema, que las emociones lo rigen. Y por eso tú ves que se ha metido toda esta confusión mental y emocional en el pueblo, y la gente no sabe ni quiénes son. Mucha gente no sabe quién son, y hay quien cree que es un perro, que es un animal. Se ha metido eso ahora, gente que creen que no son humanos, que son animales. Y hay un libro muy bueno que se tienen que leer, se llama Generación Idiota. Tremendo libro. ¿Verdad que lo escribe este muchacho argentino, buenísimo, Agustín Laje?
Y cuando empieza a enfocar toda una serie de cosas que están ocurriendo en el dominio público, tú dices, oye, es verdad, ¿qué está pasando en medio de este tiempo que la gente se ha puesto bien almática, se olvidan de lo espiritual, están desenfocados de ese propósito divino y pierden hasta su concepto de identidad propia? Y la palabra nos dice a nosotros, mira, hay que morir cada día, porque todos los días hay que someter la carne para vivir en el espíritu. ¿Y quién es el único que nos puede dar fortaleza para hacer eso? Cristo, que viene a morar en el creyente por la obra del Espíritu Santo. Así que hay que mudarse a la casa del Espíritu otra vez y no vivir o mantenernos en la mentalidad carnal de ser humano caído, de persona que está atada en el pecado, sino que permitir que la obra de Cristo en nosotros sea la que pueda operar, ¿verdad? Y sacarnos de las tinieblas donde estábamos. El enemigo, la Biblia lo describe como Satanás, el diablo, la serpiente antigua, puede afectar en el creyente. ¿Por qué? Bueno, porque es la parte almática, es las tendencias, influye en la voluntad, le tira o le lanza ideas o dardos, como dice la Escritura, y para eso aprovecha pues cosas que existen como ataduras emocionales, ataduras que puede tener el ser humano que se van agarrando ahí del pensamiento. Acuérdense, se pasa al hecho. El hecho, cuando tú lo repites, se convierte en costumbre. Una vez te acostumbras a acostumbrarte a lo que tú te acostumbras, tienes un carácter, y al tener un carácter tienes un destino. Se desatan ataduras, se crean ataduras emocionales, y el que las puede desatar es Cristo. Por eso es que puede alumbrar nuestras tinieblas. Por eso es que la obra del Espíritu en nosotros es importante. Y por eso quiero mencionar algunas características que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros. Para empezar, nos revela a Cristo, porque función del Espíritu Santo precisamente es guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo es persona. Por eso es que tienes que mirar lo que cree cada religión, lo que cree cada expresión de fe. Y cuando tú miras, el cristianismo se distingue porque habla del Espíritu Santo como persona. Cuando vamos al Evangelio según Juan, capítulo 16, versos 13 al 15, te explica bien clarito aquí que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él glorificará a Cristo porque tomará de lo que es de Cristo y lo hará saber al creyente. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate que función del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo, ¿verdad? Esa es la función del Espíritu Santo, glorificar a Cristo, revelárnoslo, hacerlo posible que tú y yo podamos tener una experiencia espiritual. Si te vas a otras corrientes de fe, no creen que hay Espíritu Santo, no creen que el Espíritu Santo es persona. Ese es el caso de los ruselistas, testigos de Jehová, que no creen en el Espíritu Santo. Para ellos el Espíritu Santo es una fuerza, es una cosquilla en el estómago, es erizarte los pelos del cuerpo, pero no es persona. Niegan esa obra del Espíritu. Los musulmanes no creen que hay Espíritu Santo, tienen ese pequeño problema. Por tanto, por eso tienen ese problema existencial, que para ellos Cristo es un simple profeta, que no es Dios encarnado. Por eso es que el apóstol Juan, en las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan, ya llegando al final de la Biblia, te lo dice, que todos aquellos que niegan que Dios ha venido en carne, o sea, todos aquellos que niegan que Cristo es Dios, son del espíritu del anticristo. Y ahí entra el Islam. Son del espíritu de anticristo, porque rechazan a Cristo como Dios. Cuando voy a 2 de Corintios, capítulo 13 y verso 14, te dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí tú tienes una expresión trina en la Escritura, que aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como muy bien dicen los testigos de Jehová, la realidad es que hay una operación trinitaria en la Biblia, y usted lo va a ver. Vaya a 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí los tiene, Padre, Hijo y Espíritu Santo operando en esa manifestación en las Escrituras. Pero si vas a 2 de Corintios, y puedes seguir mirando esto, en el capítulo 5, vamos a buscarlo, 2 de Corintios, capítulo 5, mirando los versos 18 y 19, por ahí aproximadamente, dice, mira, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros que la palabra de la reconciliación. O sea, que esta operación de Dios para salvar al ser humano se da por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo, que hace esa persona divina en nosotros, precisamente conforme a Gálatas, capítulo 2 y verso 20, lo dice ahí bien claro, que con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo viene a ser morada en el creyente, por la fe habita en uno, así que tenemos esa obra que hace el Espíritu Santo de Dios, que permite que Cristo haga morada en nosotros. Cuando vamos a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y yo sé que esta parte del programa está toda muy teológica, pero tenemos que hacerlo así, para que tú entiendas que hay un plan, que hay un propósito de Dios, que no te debes rendir, que es una temporada para creer en Él, para saber que Dios obra con nosotros y que es un tiempo hermoso de permitir que tu espíritu, que tu alma sean fortalecidas, sean vivificadas. Y cuando miro lo que esta palabra poderosa dice en Romanos capítulo 8, que precisamente Cristo y el Espíritu moran en el creyente, míralo aquí, en Romanos capítulo 8, versos 10 y 11, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo de Dios, que es persona, viene a habitar en ti y a darte vida espiritual. Seguimos hablándote de la persona y obra del Espíritu Santo en nosotros, para que tengas la seguridad, la certeza de que Dios habita en ti, de que si le crees a Dios, esa gracia, esa misericordia de Dios se va a manifestar de manera bien especial sobre tu vida. Te estoy repitiendo lo que dice la epístola a los Romanos en el capítulo 8, los versos 10 y 11, que dice así: el cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y ese Espíritu Santo les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Así que esa obra del Espíritu Santo en nosotros nos da vida espiritual. Es posible pasar de muerte a vida. Es posible que esa gracia y esa misericordia de Dios te alcance. Por eso te invito a que le creas en esta hora. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y verso 19. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en ti
Y ese Espíritu Santo opera en nosotros. Por eso es importante creerle a Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, ejercer esa fe en el Señor. Y cuando vamos, por ejemplo, a las epístolas de Juan, y yo te invito en esta hora a que le creas, ¿verdad?, a que entiendas que esa operación de Dios en ti te da vida eterna. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3 y verso 24, que tiene que ver con la confianza que Dios nos da a nosotros. Dice: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Y cómo sabemos que Dios vive en nosotros? Por el Espíritu Santo que Él nos dio. Así que fíjate que la operación del Espíritu Santo en ti, por la fe en Cristo, te da confianza de que el Espíritu está en ti. Cuando vas a Primera de Juan, capítulo 4, te vas a dar cuenta que en ese capítulo 4 hay una explicación preciosa de la seguridad que Dios provoca en nosotros. Mira lo que dice el verso 13. Así es como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros. Porque Él nos ha dado su Espíritu. Por lo tanto, la operación del Espíritu Santo en nosotros nos da confianza y nos da ¿qué? Nos da la seguridad de que somos hijos, somos hijas de Dios. Así que yo te invito en esta hora a que le creas a Dios. Te invito en esta hora a que pongas tu confianza en Él. Pero si eso fuera poco, puedes ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Cuando vas al capítulo 8, verso 16, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo en nosotros, escucha bien, dice: el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que tenemos filiación, que tenemos esa gracia y esa misericordia de Dios que arropa tu vida y que arropa mi vida. Vamos a repasar otra vez algo que dice la primera epístola de Juan, y por eso me gusta leer mucho la Escritura, ¿verdad?, porque nos permite orientarnos, pues, como debe ser. Y si vas a primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6, dice: pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente: el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. ¡Wow! El Espíritu Santo me ayuda a mantener la conducta correcta. Por eso es que el amor no puede ser pecaminoso, porque Dios es amor. Y por eso, cuando tú miras aquel caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Obergefell, que el juez Kennedy escribe un disparate para él justificar el matrimonio del mismo sexo y la relación homosexual, él cita al final de la opinión de que no se puede abandonar la gente a que no experimenten el amor y que hay que darle espacio al amor. Pero cuando tú vas a la definición de amor en las Escrituras, Dios es amor y el amor no puede ser pecaminoso. Y amor es guardar los mandamientos de Dios. Así que cuando voy a primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6, me voy a dar cuenta que esa palabra poderosa me está convocando a hacer las cosas como Dios dice que las tengo que hacer. Y yo quiero invitarte a que le creas a Dios. Quiero invitarte en esta hora a que tu conducta se alinee a lo que dice esa palabra poderosa. Dice: pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente: que el que dice que permanece en Dios debe obedecer sus mandamientos. 787-6870 es el número a llamar. Puedes entrar a la página de Facebook de Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, y poner tu petición de oración. Y es un buen día para ser guiados por el Espíritu Santo. Es un buen día
para tener comunión con Dios. Es un buen día para creer que la obra salvífica de Dios está operando a nuestro favor. Cuando vas a Primera de Juan, capítulo 3, te vas a dar cuenta que una de las manifestaciones de ser guiados por el Espíritu Santo es que tenemos comunión con los hermanos. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto espiritualmente. Créele a Dios, ama al semejante, ríndete a Él en esta hora y dile: Señor, yo quiero tener comunión contigo. Pon tu mano en el corazón y dile: Señor, yo te pido en esta hora que entres a mi corazón y me bendigas de manera poderosa. Primera de Juan, capítulo 2, que dice desde los versos 4 en adelante: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. O sea, la conducta del ser humano demuestra si está o no está como instrumento de Dios, si Cristo habita o no habita en él. Ahí lo tienes, Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6. Pero en adición a eso, tienes Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a buscarlo, Primera de Juan, capítulo 3. El verso 14. El verso 14 tienes otro indicador. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así que estamos viendo que la creencia en Dios se manifiesta, ¿verdad?, por medio de la conducta. Lo vemos ahí bien claramente. Pero hay otra expresión poderosísima que está en Segunda de Corintios capítulo 1 y verso 22. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. Y estoy exaltando la obra del Espíritu Santo en el creyente y te voy a explicar por qué. Porque eso tiene que ver con nuestras batallas espirituales contra el enemigo. Si vas a Segunda de Corintios capítulo 1 y verso 22, te vas a dar cuenta ahí que dice que Dios nos ha sellado para identificarnos como propiedad de Él y nos da las arras del Espíritu. Fíjate cómo lo menciona en Segunda de Corintios. Déjame buscarlo por aquí. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 22 por ahí aproximadamente, dice de la siguiente manera. Dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al sellarnos con el Espíritu en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Así que nos sella para identificación y nos da las arras del Espíritu. Así que ya tenemos, por así decir, ese derecho que se manifestará en el futuro. Si tú vas a 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, los versos del 1 al 5, dicen de la siguiente manera, y presta mucha atención porque esto es fundamental en la experiencia cristiana, ¿verdad? Por eso es que sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos,
Pero no es que querramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Estamos separados para Dios. ¿Y por qué he estado trabajando todo este tema del Espíritu Santo en esta segunda parte del programa de hoy? Bueno, porque acuérdate que el enemigo puede afectar a cualquier persona, ¿verdad? Por medio de accesar su alma, tirándole o influyéndole en su voluntad. Te lanza ideas, la Biblia le llama dardos, y tratan de impactar la parte almática, las emociones, ¿verdad? Por eso hay gente que desarrolla pues ataduras emocionales, y por eso hay que sanar las emociones, hay que recibir sanidad, hay que recibir liberación, hay que romper ataduras, y solo Dios, por eso te leí el Salmo 107 al principio del programa, clamando a Dios. Dios rompe los cerrojos de hierro y las puertas de bronce. Dios es el que cambia nuestro lamento en baile. Dios es el que obra de manera poderosa en nuestro espíritu para darnos vida. Por eso es que algunos fueron rebeldes y se buscaron el problema. Otros permitieron que el dolor los dominara. Por eso es que cuando claman a Dios en la angustia, Dios los libra de la aflicción y los dirige por el camino derecho, por lo que es correcto. Por lo tanto, quiero repasarte que si Dios es amor, el amor no puede ser pecaminoso. Y hay que salir del pecado, de la maldad, de la inmundicia. Cristo alumbra las tinieblas. Por eso es que hay que clamar a Él, como dice el Salmo 107, verso 7, que cuando clamas a Dios, Dios te libra de la aflicción, te dirige por el camino derecho. Así que si has sido rebelde, rechazaste la palabra de Dios y aborreciste el consejo del Altísimo, Dios en esta hora te ofrece la oportunidad de salir de la tiniebla, de salir de la sombra de muerte. Dios quiere romper tus prisiones y puedes alabar la misericordia de Dios en esta hora. Cuando vas a 1 Corintios, por eso hay que mirar mucho la palabra, vas a mirar en el capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, mira con atención el verso 9 aproximadamente por ahí que te dice que a otros se nos ha dado fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay dones de sanidades. Los dones pueden ser pedidos para ministrarlos. Los frutos se manifiestan, ¿verdad? Dios vive en el Espíritu, el alma es afectada porque es a base de emociones y acuérdate que las emociones nunca son neutrales y el cuerpo, que pues de carne y hueso, se enferma. Pero en el Espíritu se recibe la revelación. Es en el Espíritu y en la conciencia donde puedes adorar y comunicarte con Dios para que el Espíritu gobierne sobre el alma y el cuerpo. Necesito fe para conectar ese conocimiento de Dios. El Espíritu no es otra cosa, el que se renueva de día en día. Y mi mente cambia porque cuando confieso la palabra, lo que digo demuestra lo que hay en mi corazón. Por lo tanto, la obediencia a la palabra de Dios me liberta, me restaura, me sana, me da autoridad. Ahora entro bajo el gobierno de Dios y someto mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es posible rendirse a Dios. Es posible hacer la voluntad de Dios, pero es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y yo te invito en esta hora que entres en comunión con Dios, a que no te rindas, a que permitas que esa obra salvífica del Espíritu Santo dirija tu mente y tu corazón. Y le puedes decir, Señor Jesús, ven a mí. Yo te pido en esta hora que me perdones, que me limpies. Yo quiero estar en comunión contigo. Mi corazón en esta hora se llena de esperanza y renuncio a toda emoción que quiere distanciarme de ti. Renuncio a esa parte almática que se deja guiar por las corrientes de este mundo y me sujeto a tu Espíritu Santo. Yo te pido, Dios, que me despeje,
que me limpie, que me fortalezca. Quiero ser un canal de bendición. Quiero ser una persona que tú uses para tu gloria. Y por lo tanto, te pido que aclares mi mente y mi corazón. Cada uno, escúchame bien, tiene que ser un canal de bendición de Dios disponible para él. Y es posible que tú seas de bendición si permite que Dios te sane, que Dios te restaure, que Dios se manifieste en tu vida de manera poderosa. Y por eso es que hay que decirle en esta hora: Señor, yo me rindo a ti. De verdad que me sujeto a tu soberana voluntad y te pido que me ayudes a ser un instrumento tuyo para la gloria de tu nombre. ¿Quieres que Dios te alumbre? Le vas a permitir al Espíritu Santo que te mire por dentro. Vas a permitir que te mire y te examine a ver lo que está pasando dentro de ti. Mira lo que dice el profeta Sofonías allá en el capítulo 1. Y verso 12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Esos que no asumen postura, que son neutrales. Y de hecho, esa es la distinción del mediocre, es que no asume postura ante las crisis del tiempo. Y aquí te están hablando de que quieres que Dios te alumbre, que te saque de la tiniebla. Pues permite que el Espíritu Santo te escudriñe. En aquel tiempo va a acontecer que Dios va a escudriñar tu corazón con una linterna del Espíritu, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, para que te permita ver lo que hay dentro de ti. ¿Y quién podrá entender sus propios errores? Dice el Salmo 19. En la oración el salmista le dice: líbrame de los que me son ocultos. Por eso hay una oración que yo te recomiendo que tú hagas en este día. Esa oración está al final del Salmo 139. Y en ese Salmo 139, que tiene que ver con la omnipresencia de Dios, tiene que ver con los portentos de Dios, tiene que ver con lo que Dios hace en tu vida, pues en ese Salmo, al final, el salmista dice: mira, no hay manera de que yo escape de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, pero yo sé lo que voy a hacer. Le voy a pedir que me examine. Y cuando vamos a ese Salmo, voy a leer el Salmo completo, ¿verdad? Lo voy a leer en una de las versiones, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos y aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en la casa. Mira cómo lo está diciendo aquí. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me esconda y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad me puedo esconder de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Fíjate que este Salmo 139, verso 13, es una palabra para alumbrar a los abortistas, a los médicos asesinos que matan bebés en el vientre materno, que si tú destruyes un bebé en ese vientre materno, estás interfiriendo con la obra de Dios. Fíjate cómo dice aquí, le dice a Dios: tú creaste las dedicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Mientras el bebé se está desarrollando en el vientre materno, es la obra de Dios que se está manifestando ahí. Y cortar eso es meterte con Dios. Verso 14 dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando
forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Fíjate esto, Dios lo observaba mientras ese bebé iba creciendo ahí, mientras se iba entretejiendo las partes en la oscuridad de la matriz. Dios te vio antes que nacieras. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No los puedo enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos. Lárguense de mi vida ustedes, asesinos. Blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no deberías odiar a los que te odian? ¿No deberías despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos. Fíjate toda esa expresión que habla de aborrecer a aquellos que retan la palabra de Dios. Y mira la oración que tenemos que hacer. Aquí viene. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El salmista le está diciendo a Dios, mira, examíname tú. Si hay algo en mí que no está correcto, yo te pido que pruebes y conozcas los pensamientos que me inquietan. Y si al tú examinarme hay algo en mí que no está correcto, señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esa es tremenda palabra de Dios para ti. Estoy hablándote de cómo es posible que obedezcamos la palabra de Dios. La obediencia a esa palabra nos fortalece. Tenemos que conectar nuestra fe al conocimiento de Dios, a la revelación de Dios. Acuérdate que el espíritu es donde se renueva el ser humano y mi mente se alimenta por esa palabra poderosa. Debo confesar esa palabra, hablar esa palabra, leer esa palabra, porque lo que digo demuestra lo que tengo por dentro y la obediencia liberta esa autoridad espiritual que Dios nos dio. Y ahí tú te sujetas al gobierno de Dios. Y al someterte a ese gobierno de Dios, nuestra voluntad se sujeta para hacer la voluntad de Dios. Es en la comunión con Dios que mi corazón se llena de esperanza y mis emociones comienzan a sanarse. Te conviertes en un canal de Dios que se despeja, que eres limpio, que está disponible para que Dios te use. Y cuando Dios te utiliza para su gloria, eres un instrumento de bendición. Por eso es que esta oración es fundamental, pedirle a Dios que nos muestre lo que nosotros no estamos viendo. Recuerda que hay mucha gente angustiada, mucha gente en pesadumbre, están afligidos, están en lamentos, están deprimidos. Y es primeramente importante para nosotros que antes de ministrar, antes de meternos a trabajar con la gente, de ayudar a otros, tenemos que nosotros someternos al señorío de Dios, a la sanidad de Dios. Permite que limpie tu mente y tu corazón. Y te lo voy a compartir bien sencillo, ¿verdad? La promesa de Dios es que, mira, voy a trabajar contigo. Voy a vendar tu corazón que está batido. Voy a trabajar y sanar ese corazón que pueda estar desgarrado. Vas a ser libre de atadura. Eres limpio de pecado. Las faltas te son perdonadas y vas a recibir una bendición porque Dios es el que obra en ti. En Joel capítulo 2, verso 19 dice, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu odre? ¿Está lleno de vino o estás con pan o alimento espiritual? Hay un pan endurecido que es el alma, que en ocasiones necesita ser libertada por el poder de Dios. Hay gente que tiene su espíritu lastimado y en este día, hoy, Dios por medio de su Espíritu Santo quiere darte sanidad. Así que recibe esta palabra del Señor que es como un martillo que quebranta la piedra.
es como fuego que consume las impurezas. Y si te endureces con el legalismo, te endureces rechazando a Dios, no vas a poder compartir pan porque no lo vas a tener. Unos poco a poco, otros heridos y abatidos, se les hace difícil poder hacer algo para la gloria de Dios. Pero hoy es un buen día donde Dios te dice, tengo aceite para ti, te voy a ungir, te voy a sanar, te voy a bendecir de manera poderosa y va a fluir aceite en ti. Hay cosas que uno, ¿verdad?, necesita en este día, y en este día hay gracia y misericordia de Dios. Haz esa oración, díselo, Señor, mira, enséñame a vivir la vida en el Espíritu. Yo necesito ser libre de toda atadura. Yo te pido que quebrantes todo aquello que me está limitando, que me impide ser un instrumento tuyo. Si tú le dices eso a Dios, va a haber gracia y misericordia de Él. Quiera Dios bendecirte en esta hora. Quiera Dios sostenerte de manera poderosa. Estar en la seguridad de que Dios tiene un plan y un propósito contigo y que ese plan se va a dar. Para ayudar a otros, permite que Dios te levante a ti primero. Para poder ser instrumento de bendición, permite que venga esa sanidad en el Espíritu sobre ti. Que su Espíritu Santo guíe tu vida, tu mente y tu corazón en este día que Dios ha hecho para ti. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano del Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Estamos en la carretera 168, lo que se conoce como la avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1, en la urbanización Riverview, que al frente tenemos un cementerio que se llama Portacoeli y que todos los domingos tenemos 2 reuniones hermosas. Hoy es un buen día para que vengas a una de esas reuniones. La primera comienza a las 9 de la mañana y termina a las 10:30. Nuestra segunda reunión es a las 11:20, termina a la 1, y a la vez tenemos lo que se llama Casa Elim, Iglesia del Niño, donde puedes traer tus niños, reciben palabras, reciben enseñanza, tienen su merienda y lo pasan súper bien. Que también los martes en la noche tenemos estudio bíblico a las 7:30 de la noche, y los miércoles en la mañana, desde las 9 de la mañana, hay reunión de oración. Así que tenemos todo este tipo de experiencias en la iglesia que están disponibles para ti. El teléfono allí es el 787-6870. Si alguien quiere comunicarse conmigo, 787-6870 es el teléfono a llamar y estamos a tu orden. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.